Hola, bienvenido a otro episodio de esta clase improvisada de Derecho Romano. El día de hoy vamos a tratar el tema de noción, divisiones y fuentes del derecho según los jurisconsultos romanos. Te recuerdo que mi fuente es el libro de Eugene Petit y anteriormente tratamos el tema del derecho en general o nociones del derecho en general que era necesario para poder comprender el derecho romano. Entonces solo un vistazo muy por encima del concepto de derecho, pero ese es el concepto de derecho que tiene el autor o que tenemos nosotros en la época moderna en la que estamos viviendo. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las nociones de derecho, la manera en la que los romanos lo fueron describiendo y creando. Y antes de empezar, como me gusta hacer un chiste romano. Se dice que estaba el emperador Augusto caminando por las calles de Roma y se percató de que las personas a su alrededor lo estaban siguiendo con la mirada y no sabía por qué. Entonces ve a su alrededor y mira caminando cerca de él a otro joven que era su fiel imagen. Eran de la misma altura, tenían el mismo rostro, hasta los mismos pies. Y pensó, puede ser mi hermano gemelo. Entonces le pregunta, ¿alguna vez tu madre visitó Roma? Y el muchacho, que era un provinciano de las afueras, le responde, no, mi madre nunca ha venido a Roma, pero mi padre solía venir aquí a menudo. La primera vez que leí el chiste no lo entendí, tuve que buscar el significado, pero básicamente el emperador, siendo nobleza, pensaba que a lo mejor la madre de este tipo era alguna plebeya que trabajaba de servidumbre en el castillo. Sin embargo, cuando le dice que nunca ha visitado Roma, pero su padre sí, a menudo, se da cuenta que lo más probable es que el papá de este chico, un plebeyo cualquiera, sea su verdadero padre y no el emperador o alguien de la nobleza. La verdad no sé por qué eligieron al emperador Augusto para hablar de esto, me gustaría saber más el contexto, pero este era un chiste que se contaba en la antigua Roma. Y ahora sí podemos empezar con el siguiente tema, que serían las nociones de derecho que tenían los romanos. ¿Cómo empezaron los romanos a describir el derecho? Pues bueno, durante los primeros 2 siglos después de la fundación de Roma, que la fundación de Roma fue en el año 753 a.C. o el año 1 para Roma, pues en estos primeros 200 años hicieron una distinción importante y dijeron, hay una ley divina y hay una ley de los hombres, la lex divina y la lex humana. La manera en la que nosotros nos adecuamos a estas leyes, es decir, la conducta o la voluntad bajo la cual seguimos a estas leyes, la denominaron tu conducta de seguir la ley divina sería el fas y tu conducta de seguir la ley de los humanos es el jus. No necesariamente que estuvieran en contraposición, no porque siguieras el jus no podrías seguir el fas, pero les gustó hacer esa distinción porque pues obviamente tenían creencias diferentes, tenían dioses diferentes y a lo mejor sus leyes divinas no iban a ser las mismas, pero sus leyes humanas sí. De ahí viene el prefijo jus y se derivan más conceptos. Vemos que esta palabra hacia la segunda mitad del siglo VII y bajo la influencia de los estoicos, es decir, de filósofos griegos, fue que se amplió un poquito más este concepto de jus y no decían solo son estas normas bajo las cuales nos estamos organizando arbitrariamente, sino que reconocieron que esas normas tenían una cualidad basada en el bien común y en la moral. El derecho de los hombres viene siendo algo que se inspira en la moral y que rige a los hombres, no solo algo que rige a los hombres. Después, cuando estamos en los tiempos del emperador Ulpiano, él da su propia definición de que el derecho viene siendo el arte de todo aquello que es bueno y equitativo, y para ello nos da 3 preceptos bajo los cuales deberían vivir o regirse los hombres, que sería número 1, vivir honestamente, número 2, no dañar al otro, y el número 3, que probablemente es el que ya has escuchado muchas veces, que es dar a cada quien lo suyo. Y este último precepto lo vamos a extrapolar
lo vamos a extraer y lo vamos a sacar y lo vamos a desarrollar en su propio concepto. No nada más va a ser el jus, sino que este último precepto, el de por qué dar a cada quien lo suyo, lo vamos a meter en el concepto de justitia o justicia. La crítica que hace el autor de Jean Petit al concepto de Ulpiano, o en general la crítica que nosotros, las personas de la actualidad, hacemos, es que vivir honestamente contigo mismo es algo muy subjetivo y no debería estar regulado ni tener consecuencias legales. Si yo quiero comer comida chatarra y si quiero mentirme a mí misma, eso tiene consecuencias pues para mí nada más, mi conciencia o para mi cuerpo, etcétera. Por lo tanto, no es parte del derecho, es parte de la moral. Y a pesar de que Ulpiano lo incluyó en su definición, no es que realmente los juristas griegos legislaran alrededor de este primer precepto. Simplemente lo describieron así, pero no se daban cuenta que no lo utilizaban o no era parte de su campo de aplicación del derecho, sino que es más, pues como mencionamos, un precepto moral individual. Aparte de justitia, que recordemos, una voluntad firme de dar a cada quien lo suyo, que por cierto también falla. Cuando hablamos de voluntad estamos hablando como de una fuerza motivadora interior, ¿no? Entonces esta es una justicia que viene como de tu carácter o de tu alma, pues no es el concepto de justicia que utilizamos actualmente, porque actualmente la justicia viene siendo una justicia social, es decir, solo la segunda parte, que es dar a cada quien lo suyo. Si fue por tu voluntad, qué perfecto, pero si fue nada más porque la ley te dice que lo tienes que hacer, pues ni modo, pero sigue siendo justo. Derivado del estudio de la justicia y del derecho, nacen estas dos ramas que fueron la jus scientia, o sea, la ciencia del derecho, y otra que fue la prudencia del derecho. La jus scientia, la ciencia en la antigua Roma tiene un significado parecido a la ciencia moderna, que sería un conjunto de saberes formales. Los estudiantes, los eruditos, podían dedicarse a estudiar la justicia, observar ciertas fuentes desde un punto de vista ya más especializado, y pues esto se fue cayendo mucho como en filosofía y en una justicia muy teórica, y por lo mismo pues un derecho muy teórico, en contraposición de la jurisprudencia, que era el aplicar cualquier conocimiento que ya se tenía de derecho y de justicia en el mundo real. Como mencionan, terminaron siendo más prudentes que sabios y caen en desuso la jusciencia y nos quedamos nada más con la jurisprudencia. El concepto de jurisprudencia de los romanos no va a ser el mismo que el concepto de jurisprudencia actual, pero obviamente de ahí deriva tanto la palabra como la costumbre. La jurisprudencia vendría siendo la ciencia aplicada del derecho, es decir, el conocimiento de las cosas divinas y las cosas humanas, y la ciencia de lo justo y de lo injusto. El derecho religioso siempre lo categorizan aparte los romanos, pero no dejan de incluirlo en el derecho. Para ellos, bueno, también para nosotros, el derecho público y el derecho privado como dos grandes categorías. El derecho público vendría siendo el Estado como su constitución política. Segundo, pues fueron la organización de las magistraturas, todo lo que tiene que ver con la vida política, cómo se hace legislación y cómo se llega a estas leyes. En tercer lugar, un derecho público también sería el jus sacrum, que sería la manera en la que se organizaba el sacerdocio y los cultos en las diferentes religiones que convergen en la antigua Roma. Les recuerdo, no era un derecho privado, sino que era un derecho público. Ahora sí, el derecho privado, que algunos juristas romanos dicen que era como el más perfecto y la mayor obra de la que ellos estaban orgullosos, podemos categorizarlo en tres grandes divisiones. Por la persona que tiene este derecho: jus naturale, jus gentium y jus civile. El jus naturale, una definición que dio Cicerón, fue que emanados de la naturaleza o por voluntad divina. Y a esto agrega Ulpiano: las leyes de la naturaleza se le han impuesto a los seres vivos. Y un ejemplo de leyes naturales: derecho a la relación de los sexos, es decir, a encontrar pareja, el derecho a la procreación y el derecho a criar a sus descendientes, a sus crías, a sus hijos.
Como vemos, estas son leyes que se cumplen tanto en los animales, diagonal bestias, como lo quieras ver, porque nosotros también somos animales, también se cumplen en el ser humano. Entonces él dijo que el jus naturale sería concedido por la naturaleza a los seres vivos, pero se materializa a través de la voluntad del hombre. La siguiente categoría, que sería el jus gentium, o el derecho de gentes, que es el derecho de los pueblos para organizarse y también para relacionarse con otros pueblos a través de pues la guerra, las alianzas. Y por último hablamos de el derecho civil, que sería el de los ciudadanos de Roma. Los ciudadanos romanos tendrían que cumplir con ciertas características para ser ciudadanos romanos, como para México es ser nacido en el territorio mexicano o de padres mexicanos, y esto te confiere derechos que no le confiere a todas las personas. Digamos que trabajas en una empresa, hay una persona inmigrante que no esté cotizando en el IMSS, en Infonavit,